Listo. Si cualquier cosa, por favor, me escriben por WhatsApp. eh, si vemos que hay algún problema o inconveniente. Listo, entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio de... eh, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Vamos aquí, voy a compartir entonces pantalla y seguimos con nuestro ejercicio de Excel. Compartir la pantalla y listo. Entonces, recordemos que íbamos ahí en ese ejercicio y estábamos ya aprendiendo un poco lo que eran las funciones sencillas. De hecho, se llaman funciones de rango. ¿Por qué se llaman funciones de rango? Porque son funciones en las cuales nosotros trabajamos con rangos, manejamos rangos. O sea, vamos a decir, súmeme desde tal parte hasta tal parte. Solo hemos trabajado con lo que se llama rangos. Podríamos recordar que en esta especie de esta sumatoria de rangos, nosotros en algún momento, pues obviamente utilizábamos o especificarle al sistema desde, por ejemplo, D2 hasta, o sea, 2 puntos, D18, o podíamos utilizar o nombrar el rango, colocarle un nombre al rango para que él pudiera identificarlo y colocarlo de su manera. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esos rangos y le colocábamos esos nombres, podíamos utilizar un rango, ¿vale? Entonces eran las formas en las cuales nosotros podíamos determinar la suma de un rango. Entonces, de un rango que el cual yo le puedo colocar, recordemos que un rango es una serie de celdas seleccionadas que yo les puedo colocar un nombre. Sí, entonces cuando yo tengo una serie de celdas que les coloco un nombre, entonces eso se llama un rango, ¿vale? Entonces nosotros tenemos esa secuencia y tenemos ese ejercicio. Vale. Cuando nosotros vamos a trabajar ya, pues, bueno, vamos a trabajar, no, estamos trabajando esas funciones, lógicamente las funciones más comunes son las que nosotros trabajamos con la pestaña inicio y la podemos manejar acá, que son la suma, el promedio, el contar número, que habíamos hablado de que contar número, cuenta son números, ¿sí? Máximo, pues obviamente el máximo de los números. Estos ejercicios son con números, todos son ejercicios con números, o sea, donde yo selecciono un número y al número, pues es el que, del que selecciono, pues le coloco ese rango y le coloco ese valor. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a seleccionar aquí funciones o funciones que tienen que ver con rangos. Son funciones porque obviamente inician con el igual, pues se coloca la función, el abrir paréntesis, los argumentos separados, dependiendo de cómo la función lo permita. Hay unos que se separan con punto y coma, en otros programas los separan con comas. Hay que tener en cuenta cómo podría yo hacerlo, pues ya cuando vamos a ver más argumentos, vamos a ver si se separan con comas o con punto y coma. ¿Vale? Listo. Cuando nosotros estamos hablando de más funciones es porque queremos utilizar diferentes funciones. Ah, bueno, aquí habíamos acordado y habíamos mirado pues una que era diferente, que era la moda uno, pero también es la moda uno, cuál es la que más se repite, cuál es la más frecuente, la más recurrente eh, eh, de una serie de números y es la que nosotros colocamos. ¿Vale? Entonces nosotros colocamos aquí en la tabla la moda y aquí habíamos hablado de contar no tiene región, entonces habíamos hablado de un contar blanco. Entonces habíamos dicho que cuando nosotros hablábamos de un contar, podíamos utilizar diferentes, ¿no? Entonces yo voy a utilizar la palabra más y entonces escribo contar. Y me doy con contar, pues voy a volver a retomar, contar que me cuenta números. Contar blanco me cuenta celdas que están en blanco. Contar sí me va a contar bajo una condición dada. O sea, tiene que haber una condición para que me cuente. Y contar sí conjunto me cuenta teniendo en cuenta que cumpla
un determinado conjunto de condiciones, o sea, ya son varias condiciones, ¿sí? Entonces tenemos un contará, celdas, celdas no vacías, contará, entonces me cuenta cualquier celda que tenga algún valor, sea fórmula, sea texto, sea número, pero desde que no esté vacía, la cuenta. ¿Vale? Y tenemos bueno, estos ya son diferentes, pero pues en sí eso es lo que nosotros aplicamos con esos elementos de contar. En este ejercicio nos dice cuántas no tienen región. Entonces, de estas celdas que yo estoy seleccionando acá, ¿cuáles no tienen región? Entonces, ¿cuáles están en blanco? 1, 2, perdón, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Recordemos que a veces nosotros podemos cometer el error y decir que tiene un espacio. Pero las celdas que están totalmente vacías, o sea, porque el espacio es un carácter, son las que cuentan. ¿Listo? Yo siempre hago reseña porque a veces nos podemos equivocar cuando estamos validando valores y le colocamos valores con el espacio. Es diferente a un valor sin el espacio. Bueno, en fin. Vamos entonces a la siguiente. Ya hicimos el resumen. Entonces vamos a la siguiente y en la siguiente vamos a encontrar elementos. Voy a colocarle una gotica más grande. Listo, entonces dice complete la siguiente tabla. Recordemos que el ejercicio que nosotros manejamos es un ejercicio totalmente repetitivo, donde nosotros estamos utilizando frecuencia de información. O sea, vamos entre más lo repetimos, más aprendemos. ¿Vale? Entonces, como estamos aprendiendo, entonces nos dice el total de dinero, o sea, el sueldo. ¿Qué sería ahí? Entonces, al shift 0 o la suma, aquí, vea, ya salió, la suma. Entonces, ¿la suma de qué? Entonces acá yo selecciono y está un poquito como lento. Ujú, está un poquito como lento. Perdón acá. Supremamente lento. Entonces aquí lo que vamos a colocar es la suma, y vamos a colocar el sol. Ojo con lo que yo voy a hacer. Entonces voy a seleccionar la primera y yo con el shift me puedo ubicar uno por uno. Shift, manteniendo el shift oprimido, puedo, pero con el control y flecha abajo me va a llegar hasta el último registro. Y le doy enter. Entonces estoy resolviendo mucho más rápido, ¿no? Ahorita lo voy a hacer de forma más repetitiva, o voy a empezar a explicar eso para que vayamos aprendiendo a repetir ese ejercicio. Entonces me dice número de empleados. Entonces yo voy a contar cuántos empleados, contar. Pero pues depende, si yo voy a seleccionar contar, tengo que seleccionar valores, o sea, números. O sea, puedo seleccionar los sueldos, recordemos, me ubico en el primero, control shift, flecha abajo, y me va a llegar hasta el último valor y dándole enter. Entonces ya tengo 25. Si vamos a utilizar otro término, entonces vamos a utilizar contará, contará. Con contará podemos seleccionar los números también, pero con contará vamos a poder tener valores como el nombre. Ojo, si colocamos las direcciones, yo me doy cuenta que hay direcciones que no están. Entonces tengo que tener cuidado. Entonces, si yo le coloco en el nombre, control shift, flecha abajo, enter, y no me importa porque cuenta son valores o celdas que tengan algún carácter o algún elemento. Sueldo más alto, máximo. Entonces vamos al valor max. Cuando nosotros tenemos estas tablitas acá, que son tablas de ayuda, y yo quiero seleccionar alguna, me ubico en la seleccionada y le doy tabulador, o sea, el tab, para seleccionarla. Entonces, hay personas que utilizan el teclado, ahí no estoy utilizando el mouse, entonces me dice el sueldo más alto, entonces me ubico en la primera, control shift, flecha abajo y enter. Entonces tengo el sueldo más alto. ¿Vale? Hay personas que les gusta muchísimo o que utilizan muchísimo el valor el valor, no, perdón, utilizan muchísimo las teclas. Entonces vamos a tratar de hacerlo con tecla. Entonces, más, les dice el sueldo más bajo, o sea, el mínimo, el min. Voy a seleccionar aquí el min, tabulador, y me dice que los valores, me ubico en el primero, control shift, flecha abajo y enter, y tengo el valor mínimo. Entonces ahí tengo el máximo y el mínimo.
Son formas en las cuales muchas personas encuentran su practicidad. No quiere decir que hacerlo con el mouse es más práctico, es dependiendo de la persona. Yo tenía un compañero en el trabajo que trabajaba con el teclado y era extremadamente rápido, trabajando todo con teclado, ¿no? O sea, con tabulador, con control, con shift, con una cantidad. Y otras personas que pues somos rápidas con el mouse. A veces con el mouse tenemos el inconveniente. Precisamente hoy, como estuve en el trasteo, no tengo mi mouse. Entonces me toca con el Pad Mouse y es más complicado, pero bueno. Entonces por eso me toca un poco con el teclado, me ayudo. Entonces, promedio del sueldo, más. Empiezo a escribir. Yo ya no necesito irme aquí al del promedio, sino puedo escribirla. Promedio, selecciono del sueldo. La primera, control shift, flecha abajo y enter. Entonces son formas en las cuales yo empiezo a trabajar ya con la practicidad de que sé que hay funciones y eso es lo que nosotros estamos buscando. Ay, qué pereza. Siempre ya estamos con el mismo repetir. Promedio, suma, reste, promedio. Pues sí, pero esta es la forma en la cual nosotros podemos aprender. Recordemos que nosotros estamos obteniendo el conocimiento, pero cuando mejoramos nuestra habilidad, o sea, cuando empezamos a hacer las cosas de forma repetitiva, es lo que necesitan en nuestra empresa. Entonces, promedio de número de hijos, entonces más. No quiero decir que con el teclado, yo puedo irme con el mouse y ya sé que el promedio está acá, entonces promedio y no tengo que escribir nada, sino seleccionar, ¿qué pasó ahí? Seleccionar el promedio y él ya de una vez me escribió el promedio de qué, de los hijos. Selecciono la primera, control shift, flecha abajo y enter. Y tengo el promedio de los números de hijos. Recordemos que es el promedio, ¿no? Recordemos que el promedio es la suma del valor dividido la cantidad de valores, o sea, la suma que lo que da la suma de los hijos dividido 25, que son la cantidad. Eso es el promedio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos empleados no tienen dirección? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sabemos que los empleados no tienen direcciones? Contar blanco. Ojo con esto que aquí voy a explicar un ejercicio que alguien me preguntó alguna vez. Más contar, y hay un contar blanco, ¿no? Entonces resulta y sucede que en contar blanco yo voy a tratar de hacer lo mismo que yo hacía con el sueldo y con los hijos, que es ubicarme en la primera y darle control shift flecha abajo. Pero me va a llegar hasta donde está en blanco. Y así me va a tocar. Y miren lo que pasa en el último ejercicio. Resulta y sucede que el último valor está en blanco. Entonces, miren, si yo hago control shift me llega ahí, control shift me llega ahí. Si vuelvo a darle control shift abajo, como en el siguiente no hay ningún valor, me va a llegar hasta el último valor y eso no me sirve. Entonces, me tocaría quitar el control y ahí. O seleccionarlo manualmente, que ya saben que es seleccionar desde aquí, mantener clic oprimido y seleccionar el valor. O escribirlo, ¿no? Lógicamente, yo puedo escribirlo también, B13 hasta B37 y dar enter. ¿Listo? Entonces, él me va a entregar el cuántos vacíos hay. Alguien me preguntó, profe, ¿cómo lo haría yo de forma rápida para que me llegue si los valores son muchísimos? Entonces, lógico, hay que pensar que yo estoy utilizando tablas de valores de 25 datos, una tabla muy pequeña. Entonces, de pronto yo seleccionando, haciendo la selección, me quedo aquí y me quedo fácil, vea. Selecciono aquí ya los 25 y es rápido, pero si son selecciones muy grandes, yo le dije, mire, ¿sabe? La solución que yo encontré fue, ubíquese en el promedio. Miren lo que voy a hacer, yo no sé, me gustó hacer el ejercicio. Busque la casilla que sí esté completa, desde aquí hasta el final, ¿sí o no? Pero yo no voy a contar, sino me toca contar las direcciones. Entonces me ubico en una de las esquinas, mantengo clic oprimido y lo que hago es seleccionar la siguiente celda, que es la que yo necesito saber cuántos son blancos. Y ahí sí tengo la respuesta. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné unas celdas que yo sé que están completas, que no tienen nada blanco, y después lo que hago es arrastrar el cursor para que me seleccione las siguientes que son en las que sé que hay blanco, para de pronto no obviar ninguna, ni la última, ni ninguna de algunas de las que pueda yo seleccionar. Súper, listo. Dice, ¿cuál es el número de hijos más habitual? Entonces estamos recordando que podemos tener diferentes formas de preguntarlo.
o de hacernos preguntas. En este momento nos estamos haciendo una pregunta que es la más habitual, que es la más común, que es la más repetida o que es la más frecuente. Entonces recordemos que utilizamos más moda, utilicemos moda 1, número de hijos, vamos hasta el final y enter. ¿Listo? Entonces la moda, ojo, la moda difiere del promedio. El promedio es la suma de los valores dividido la cantidad de valores. Y la moda es cuál es el valor que más se repite o el más frecuente. El valor es 2. ¿Listo? Ahora, también recordemos que estos son valores ajenos a la tabla. O sea, yo ya tengo la tabla, no estoy manipulando la tabla, sino estoy obteniendo valores ajenos porque es que, ¿qué pasa con las tablas? Yo quiero ser concreto con las tablas. Muchas veces y en muchas ocasiones a nosotros nos preguntan por ejemplo, nos pregunta el jefe, eso de, por ejemplo, los hijos. Bueno, ¿cuánto es el promedio de los hijos? O si tiene hijos. ¿O cuál es el? Pero a él no le interesa saber si el nombre de la persona, en qué empresa trabajó, qué sueldo, ni qué pasa. Yo les digo a las personas, siempre utilizo el mismo ejercicio. No sé, van a celebrar el Día del Niño. Entonces, como van a celebrar el Día del Niño, entonces están haciendo la pregunta de quiénes tienen hijos. Y entonces, por allá más adelante vamos a aprender a contar, sí, pero cuáles tienen hijos, pero entonces que sean menores de 18, bueno, menores de 12 años, para invitarlos a la fiesta. Entonces empieza ese ejercicio donde al jefe o donde a nosotros no nos interesan otros elementos de la tabla, sino algunos elementos específicos. Y es aquí donde nosotros empezamos a manejar funciones para determinar valores. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya estamos acá. Para agregar acá. Listo, miren, ya nos falta poco. Ya nos falta poco, vamos a cambiar, recordemos, vamos a cambiar aquí el color para decir que ya la realizamos y vamos a guardar. Vamos a realizar la siguiente. ¿Cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien o están en modo novena? ¿Cómo vamos? ¿Cómo han estado? Buenas, de pronto no los saludé, no les dije feliz Navidad. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Mal? No, más bien hasta el momento, profe. Todo bien hasta el momento, profesor. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Listo, me dieron para tomarme ahí algo. Sigamos entonces. Volvamos a resumir, volvamos al ejercicio aquí, grande. Bueno, no tan grande. Vamos a hacerlo aquí grande. Bueno, aquí sí hay un error. Aquí, pues error no, aquí hay un inconveniente. Aquí hay un inconveniente con nuestra tabla. Es que la tabla no tiene el descuento AFP. Ojo, miren estos ejercicios y vuelvo y les digo yo. Empecemos a visualizar que nosotros estamos trabajando ejercicios, pues que yo traté de que fueran tan reales como comúnmente nosotros los utilizamos. Pues, ¿en qué sentido? Pues sí, nosotros tenemos, resulta y sucede que a nosotros nos dicen AFP. El descuento de nosotros es ARP. Y no es descuento ISAPRE, sino descuento de salud. Pero dependiendo de donde yo tenga mi AFP, me dan mi descuento. Entonces, ojo, no estoy utilizando un elemento de referencia como tal, como en los anteriores ejercicios, sino voy a utilizar un elemento de que para cada persona existe una AFP, o sea, existe un descuento y a cada uno le tengo que aplicar el descuento dependiendo de la AFP. Mire que Santander, Ban Santander tiene 12.7 y Habitat tiene 12.8. El punto 8, el punto 7, ahí hay diferente. No es un valor establecido o común para todos. Entonces yo tengo que utilizar diferentes valores de descuento. ¿Cómo utilizo los diferentes valores de descuento? Pues no tengo que referenciar, sino utilizar directamente la ecuación. Entonces, quiere decir que cojo el sueldo y lo multiplico por el tanto por ciento que le corresponde a cada uno. Recuerde que son elementos referenciales. Aquí no tengo que hacer. ¿Y qué hago? Con solo oprimir el primero,
doble clic y él va a ir hasta el último. Y en el ISAFRE hago lo mismo. Entonces, cojo, deme la respuesta del sueldo y lo multiplique por el descuento ISAFRE. En ese momento yo le doy Enter y me voy a ubicar acá para darle el doble clic y hacer el descuento. Entonces, démonos cuenta que yo tengo los diferentes descuentos. ¿Qué pasa? Digamos, aquí los tengo con puntos. Entonces, yo los puedo seleccionar aquí todos y cambiarle el formato, cambiarle en formato número, que tenga punto. No sé, son cosas que difieren, pero pues ahí tenemos. Y a la final del sueldo líquido, ¿cuál sería el sueldo líquido? Decirle yo a él que me coloque el sueldo base y le descuente el descuento AFP menos el descuento ISAFRE. También tengamos en cuenta y veamos este que me parece importante, es que des en cuenta que cuando yo estoy entregando una función o estoy haciendo una fórmula o una función, cuando yo selecciono algo, él utiliza colores para que yo sepa qué es lo que estoy manejando. Si yo en algún momento me equivoco y utilizo por acá un color acá, pues yo veo la desviación, que veo que no algo está, claro, está tomando el valor mal. Entonces puedo coger el valor y acomodarlo a donde es, ¿sí? O si es un elemento de referencia, lo mismo. Recordemos que cuando yo tengo un elemento de referencia y lo arrastro y no lo tengo referenciado, él va incrementándose, entonces va a variar. Entonces, yo con estos ejercicios puedo hacerlos para que no varíen. ¿Listo? Entonces yo tengo ahí el ejercicio y tengo C12, F12 y 12. ¿Listos? Entonces le voy a dar Enter y me da el sueldo liquidado. Selecciono el valor y doble clic para que me arrastre hasta el último valor. Miren, me arrastró hasta el último valor. Más allá, pues ya no me da valores porque no tiene de dónde referenciarse o de dónde tener valores. Entonces, aquí ya hicimos otro, volvimos otra vez bueno, es que hay que, ojo, hay que hacer, de pronto hay que hacer una tabla, porque aquí me están preguntando, por ejemplo, calcule el total de los descuentos de AFP, porque la empresa, digamos, no sé, en ese momento la empresa me pregunta a mí y me dice, Andrés, por favor, yo necesito saber cuánto se le va a descontar en AFP. Recuerden, ¿cuánto se le va a descontar a AFP? Selecciono todos los valores y abajito me va a decir 319.000, perdón, 3.197.872. No, es que tráigamelo y tráigame el valor. Ah, bueno. Entonces hago el ejercicio y le digo calcular el total, o sea, suma. Yo no sé, algo le está pasando a suma, pero del descuento AFP. Entonces tú. ¿Por qué? Porque él necesita saber cuánto le tiene que pagar allá a la aseguradora AFP, qué fue lo que le descontó. Entonces él tiene una suma. No se preocupen. Recuerden que el valor no es que, sino que no. Ese es el descuento que tiene que, esa es la suma. Esa es la suma de los valores. Entonces, ¿listos? Está verificando, listo. Esa es la suma de los valores. Tiene que pagar 3 millones. Ahora me dice, calcular el promedio del descuento. O sea, ¿cuál es el promedio del descuento del ISAFRE? Entonces recordemos que vamos aquí a promedio y vamos a buscar cuál es el descuento ISAFRE. O sea, desde acá. Si a veces, bueno, en algún momento vamos a tener un error que no se ubica en la primera, sino se ubica entonces desde aquí, Control Shift hasta abajo y Enter. Y ahí tenemos el promedio, son 35.000. ¿Listo? Entonces estoy teniendo esos valores promediados de lo que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces, súper. Aquí me dice calcular el sueldo base más alto. Entonces, no sé, el jefe quiere saber a quién se le paga más. Tráigame quién. Entonces, pues bueno, yo voy a ir a mirar cuál es. Ah, no quién, ni siquiera quién, sino no me interesa saber quién, yo me interesa saber a quién es el que más le pago yo aquí en esta empresa, porque él es el que paga. Entonces yo le digo, no, sí, tranquilo, mire, su mejor sueldo, entonces el máximo. Y yo lo hago o lo hacemos en ese tono de sueldo base de expresar
porque vuelvo y les digo, para cada ejercicio, para cada necesidad, para cada persona, es una pregunta diferente, es un mundo diferente y es una forma de verlo de forma diferente. Entonces, por eso tenemos que aprender a analizar pues, lo que necesita la persona. En esto nos dice calcular el descuento AFP más bajo. O sea, ¿quién es el que le pagan, a quién se le dio el descuento AFP más bajo? Entonces, recordemos que el valor sería min. Con el tabulador nos podemos ubicar en descuento AFP, el descuento, nada del promedio, sino el descuento, control shift flecha abajo, y tenemos el descuento del que se le pagó más bajo. Dice, ¿cuál es el promedio de ISAFRE más recurrente? Más recurrente. Ahora utilizamos otra palabra, más frecuente, más habitual. Ahora escuchamos recurrente, pero recordemos que el español tiene muchísimos términos, ¿no? En inglés no pasa lo mismo, pero en el español sí tenemos muchos valores. Entonces, ¿cuál es el promedio más de ISAFRE, más recurrente? Entonces recordamos que es más moda, perdón, moda, moda, moda.1 tabulador del porcentaje de ISAFRE más recurrente. O sea que el porcentaje recurrente es 6.9, que me imagino que corresponde a Banmédica. Entonces, la mayoría de mis trabajadores están con el promedio de 6.9 de Banmédica, del que menos les descuenta, un ejemplo. Algo así. Son los ejercicios que son diarios, ¿vale? Listo, vamos a seguir. ¿Cuántas personas no tienen información de su ubicación? Entonces, más contar, y vamos a contar blanco. ¿De qué? De la ubicación. Nos colocamos acá y miren que si control flecha abajo, no, bueno, entonces vamos aquí al root, control flecha abajo, voy a coger el cursor y me voy a ubicarlo aquí hasta el lado y enter. Me pareció interesante hacer ese ejercicio. O con el mouse, vuelvo y les digo, o sea, no quiere decir, ay, como me lo dijo el profesor, no. Bueno, de pronto yo les digo la mejor forma. Sí, pero también ustedes tienen que buscar la forma más práctica para ustedes. Yo les estaba diciendo a ustedes, hay muchas personas que lo hacen con el teclado, no sé cómo, pero de hecho a nosotros nos causaba curiosidad en el trabajo, cuando estábamos trabajando en algún momento, hacíamos competencias para ver quién lo hacía más rápido, si lo hacíamos más rápido con el mouse o con el teclado. Y yo no niego, a mí eso no me importa, él lo hacía más rápido con el teclado, no sé cómo lo hacía, era impresionante cómo manejaba el teclado. ¿Listo? Entonces me dice, ¿cuál es el sueldo líquido más bajo? Entonces, el mínimo, el min, tabulador del sueldo líquido más bajo. O sea, el sueldo líquido acá, control shift, letra abajo tal, y es el sueldo líquido más bajo. Listo. Entonces, nosotros tenemos ejercicios con preguntas. Bueno, allá nos volvimos prácticos y ya empezamos a volvernos como tan repetitivos en esa. Vamos a ver si algo nos depara en el siguiente hacer algo más práctico. Ah, bueno, aquí es súper interesante porque resulta y sucede que nosotros estamos utilizando las funciones para contestar algo. Y miren, les voy a hacer un comercial acá. Quiero que me pongan mucha atención. En este ejercicio vamos a aprender a graficar. Con este ejercicio es el que me sirve para hacer gráficas, para explicar gráficas. ¿Listo? Entonces, este ejercicio lo voy a utilizar para explicar gráficas. ¿Vale? Entonces, quiero que se pongan muy atentos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están por ahí despiertos? ¿Sí están poniendo atención? ¿Sí están? Sí, Pero no señor. estén rezando novena. Bueno, vale, súper. Listo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver y vamos a ver un poquitico de gráficas. ¿Listo? ¿Cómo son? Primero contestemos, resolvamos y vamos a hacer el ejercicio de las gráficas porque me encanta este ejercicio para explicar gráficas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es total mensual. Total. Pero recordemos que son elementos relacionales.
La fila 6 y los valores que están en la fila 6 son relacionales. O sea, la respuesta que está acá corresponde a estos valores que están acá, no más. El valor de acá a lo que está acá, ¿cierto? No voy a utilizar otros valores porque es un elemento de referencia. Entonces, el total, ojo con lo que voy a hacer solo el primero y lo único que hago es arrastrar. El total mensual quiere decir que la suma de esos tres valores, del vendedor 1, 2, 3, en enero. No referencio ni nada porque cuando yo quiera arrastrar, quiero que esos valores se incrementen y el valor de la fila donde era 6 pase a ser 7, 8 y así sucesivamente. Entonces no voy a utilizar un valor de referencia y le digo Enter. En el siguiente me dice el promedio. Utilizo el valor de acá, promedio. Ojo, me habilitó también este. No, solo son estos tres valores. Tú. Enter. Luego me dice la venta mensual más baja. Entonces, el mínimo. Ojo, también puedo tenerlos ahí seleccionados y con el cursor de la esquinita, no sé si lo alcanzo a ver, si el de la esquinita, bueno, no alcancé a cogerlo. Al de la esquinita decirle no, solo son esos tres valores. Enter. Uy, perdón, ¿qué pasó ahí? Ah, ya. Miren, voy a hacer el ejercicio. Miren, no sé por qué me colocó F14. No, son estos tres valores. Perdón, es que no tengo el mouse, disculpe. Ay. De estos tres valores. ¿Listo? Enter. Eso es lo más alto, entonces máximo. Entonces, max, vamos a hacerlo con el mouse. Tabulador, tal, me ubico acá, shift, y este. Y enter. Listo. Vendedor, número de vendedores sin ventas. ¿Qué voy a hacer? Ojo, más contar blanco. Aquí la gente siempre se confunde, pero es que a mí me dice sin ventas. Ojo, no en todo, no seleccionen todo, no, porque es un elemento de referencia. Entonces el rango de referencia son estos tres, no son más. Para esa respuesta son esos tres, para las otras son los otros tres, dependiendo de cuánto vas bajando. Le voy a dar Enter. Y miren que ese me da 0 porque ninguno está en blanco. ¿Qué hago? Selecciono los valores y ahora sí doy doble clic. Bueno, aquí se me pasó aquí con esto, no importa. Suprimir. ¿Listo? Entonces yo ya tengo las respuestas y efectivamente donde alguno de los vendedores quedó en blanco, por eso la respuesta es 1, tengo el más alto, el más bajo, el promedio y el total de ventas mensuales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir y qué hemos aprendido? Pues que yo puedo tener como en las anteriores una sola pregunta, pero en esta yo la tengo para llenar una tabla. ¿Para qué me sirve? No sé. Porque el jefe quiere saber, bueno, del mes, cuánto fueron el total de ventas. ¿Cuánto es el promedio? Porque yo tengo que entregar un informe del promedio de ventas y entonces, no sé. Así funciona. Las ventas más altas, las ventas más bajas, eso depende de la necesidad del momento. Pero aquí la están llenando y la están haciendo para una tabla. ¿Vale? Listo. Hasta ahí, súper. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Sugerencias? ¿Algo que tengan que decir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aclarar? ¿Algo para decir? No, sí, todo claro. Todo claro, súper. Sí, sí, sí estamos bien. Ya que tú me estás acompañando aquí, ¿estamos bien? Yo sé que voy un poco rápido, ahí está bien. Sí, sí, señora, ahí está bien. Bien rápido, diga. No entendió. También un poquito tío, pero sí entendió la mayoría. Listo. Bueno, entonces y a mí me encanta hacer eso, ¿no? Yo se lo digo a mi hija, voy a hablar más despacio. Listo. Entonces, listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, este ejercicio lo voy a utilizar para explicar gráficas. ¿Por qué este ejercicio?
De hecho, a mí me encanta el ejercicio porque tiene mes, o sea, tiene los distintos meses, enero, febrero, y tiene 3 vendedores. Vendedor 1. Recuerden que cuando yo voy a hacer una gráfica, así como son elementos relacionales, cuando yo voy a hacer una gráfica, tengo que hacer una gráfica de algo que tenga relación. O sea, si yo voy a hablar de el mes y lo que vendió el vendedor 1, pues estoy hablando de dinero. No voy a hablar de los años, de los hijos o de dónde vive. No, estoy hablando de cuánto vendió. Y perdón, y teniendo en cuenta de cuánto vendió, que es lo que yo hago la referencia. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Un ejercicio supremamente sencillo es que cuando yo voy a insertar una gráfica, entonces tengo diferentes elementos de gráfica. ¿Listo? Entonces, mire, pongan total tranquilidad que voy a seleccionar este rango. Voy a seleccionar el rango, ¿cierto? Desde la A5 hasta la B17, donde estoy hablando del mes y un vendedor, no más. O sea, yo quiero saber el mes y cuánto vendió en cada mes. El vendedor 1, por ahora. Entonces, cuando yo utilizo un gráfico recomendado, entonces empezamos a explicar qué es un gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí donde vamos a explicar qué es un gráfico. Listo. Entonces nos dice la primera gráfica que es columnas agrupadas. Recordemos que podemos tener columnas horizontales, columnas verticales. Entonces, sencillamente las columnas agrupadas es el gráfico de columnas agrupadas que se usan para comparar valores entre alguna categoría, usándolos cuando el orden de la categoría no sea importante. Entonces, des en cuenta que él lo que hizo ahí fue colocar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, bueno, en fin. Y colocó los valores teniendo en cuenta un eje de coordenadas X, Y, donde en X colocó los meses y en Y, dependiendo de qué tan alto o qué tanto vendió ese vendedor, le colocó el valor. Y lo colocó en barras. Quiere decir que si la persona en enero llegó a 253.000, pues llena un valor en azul hasta la barra. Sencillo. Súper. Vamos a la siguiente. Me dice la siguiente que se llama barras de líneas. Y hay que aprender, no lo sabemos mucho, pero en estos ejercicios, y a mí me toca decirles a ustedes que para estos ejercicios hay que aprender a leer. Entonces, el de líneas es el gráfico de líneas, se usa para mostrar tendencias en el tiempo. Recordemos que una línea es una superficie, es una sucesión de puntos, bueno, en fin, indefinida. Bueno. Entonces, gráficos veces para categorías cuando, entonces, él lo que hace es ver la tendencia. ¿Qué pasó? Que resulta y sucede que en este ejercicio el señor en marzo y en agosto no vendió nada. Entonces, la tendencia de la línea tendría que irse a cero. Entonces, es lo que hace, o lo que hace el sistema, es decir, no, pues en vez de irme a cero, pues yo creo que más bien pauso la línea. Entonces, porque sigue teniendo una tendencia a subir. Entonces, tal vez, no sé, puedo decir yo que en agosto y en marzo fueron vacaciones. Entonces, el señor no vendió, por eso no hay una tendencia. Sin embargo, en la siguiente sí tengo una tendencia de área apilada, donde el gráfico de la área apilada se usan para mostrar relaciones en las partes con los totales del tiempo por la categoría. Úselo para mostrar la magnitud del campo que transcurrió en el tiempo. Resalta. Entonces, miren que se parece a la del tiempo, pero ya más con respecto a área, un área, teniendo en cuenta que nuevamente en marzo y en agosto, esa persona no vendió nada. Entonces, ¿qué hizo la tendencia de la línea? De caer hasta cero y volver a incrementar. Bueno, eh, seguimos. Tenemos la circular. Entonces, es el gráfico circular. Se usa para mostrar proporciones del total. Ojo con esto, el total. Entonces, quiere decir que lo que hizo el sistema fue colocar cuánto me suman las ventas
enero más febrero más marzo, y eso lo convirtió en una unidad. Yo sé que es más complicado ese, pero más adelante de pronto lo explicamos mejor. Entonces, esa suma voy a hacerlo con toda la tranquilidad. Recordemos que me puedo ubicar aquí abajo y darle al Shift 0, pero le voy a decir que todos los valores, o sea, todos estos valores, ¿cierto? Y me va a decir que la suma son 5.000. Entonces quiere decir, ojo con voy a hacer el ejercicio, quiere decir que 5.000 es el 100%, ¿vale? Si 5.000 es el 100%, 25.000 ¿a cuánto equivale? Entonces es una regla de 3 donde yo multiplico 25.000 por 100 y lo divido por el total. Vamos a ver cómo nos... A ver, esto es un ejercicio interesante. El valor lo multiplico por el 100%, perdón, 100%, no lo coloqué entre paréntesis para evitar. Epa, abro paréntesis, cierro paréntesis, entonces, y lo divido, ojo ahí, lo divido por el total. Pero espérese un momentico, aquí el total va a ser mi elemento de referencia. Entonces, F4. Aquí es donde yo empiezo a utilizar lo que acabo de conocer y lo que acabé de aprender para resolver y dar soluciones. Entonces, me salen esos valores. Mire, me salen esos valores. Esos valores, ¿a qué corresponden? Pues a un porcentaje. ¿Qué pasaría? Que me falta convertirlo en valor porcentual y aumentarle un poquito los decimales. Entonces, en el primero tengo el 4, el 5, el 0, el 7, el 8, el 10, el 9. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que nos está explicando, profesor Leo? Bueno, vamos a volver otra vez aquí al mes. Ojo, solo estoy con el vendedor 1 y este es el promedio de ventas y estamos en el insertar gráfico circular. Cuando yo decido que el gráfico que yo voy a utilizar es el circular, le doy aceptar. Y cuando yo tengo una gráfica insertada, recordemos que cuando inserto algo, me aparecen las pestañas. Entonces me apareció la pestaña diseño de gráfica y la pestaña formato. Entonces en esta pestaña de diseño de gráfica, yo le puedo decir al que me muestre los porcentajes. Aquí está. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, no me está colocando los porcentajes como iguales, sino me los está aproximando. Entonces, miren, en enero me colocó el 5% y yo escribí 4,58, aproximó. 6% para febrero. Marzo no aparece. Abril, 7,43, o sea, el 8. ¿Y qué quiere decir? Que pues, si yo los hubiera colocado estos valores y los hubiera aproximado, yo tendría los mismos valores. 5, 6, 8, 8. Uy, cuerpucho, aquí se descachó 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Teniendo en cuenta los meses. Diciembre, 15. Diciembre, 15. Entonces, ¿qué hizo él? Que este total equivale al 100%. A la totalidad, al ponqué, a la mezcla de todos esos elementos, donde cada tajada corresponde a un tanto por ciento de la totalidad. Eso es una cosa que es difícil de explicar, pero yo sé que con este ejercicio creo haberlo podido explicar. Entonces, la totalidad es el 100%, o sea, el bizcocho completo, o sea, la unidad. Y los elementos, dependiendo cuánto vendió en enero, es un porcentaje de ese bizcocho, de ese ponqué, de ese pastel, bizcocho no pastel. Y el febrero es otro pastel, el 8 es otro pastel. Entonces, diferentes pedazos del pastel. ¿Sí? Entonces, no sé, hagamos de cuenta. Hicimos una vaca
y la vaca salió 55.000, pero de la vaca en enero yo solo coloqué 253, quiere decir que a mí me corresponde del pastel solo el 5%. Es un poco complejo, pero yo espero que lo hayan entendido, que hayan entendido cómo se explica ese ejercicio. ¿Vale? Eso es para elementos. Recordemos que si van a cambiar de gráfico, pues ya los otros tipos de gráficos, los que son los que vimos, los de columnas, pues son supremamente más sencillos. No creo que me tenga que detener ahí para explicar que en enero 253, en febrero. Pero tengo los valores. ¿Listos? ¿Cómo les parece? ¿Súper? ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? Felicitaciones. ¿Sí entendieron? Sí, sí, señor, gracias. Listo. Bueno, resulta y sucede que ahí nosotros hicimos la gráfica de mes con respecto al vendedor. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo un ejercicio de una gráfica, como estoy insertando un valor, entonces recordemos que yo tengo mi diseño de gráfica y tengo mis diferentes elementos. Entonces puedo verla así, puedo verla así, puedo ver diferentes diseños. Entonces yo puedo irme a la primera parte y decirle agregar elementos, ejes, eje horizontal, principio, títulos de gráfico, entonces que aparece el título, etiquetas, tablas de datos. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, esta de tablas de datos, así tal cual. Me encanta esa gráfica, así como sombreadita, y aparte de eso, abajo me está dando el valor. Pues también me lo está dando arriba, pero no sé, puedo decir que no aparezca ese valor, que no aparezca ese valor, sino que, bueno, en fin. Ahí es donde, ahí es donde nos ponemos a jugar porque el jefe le va a decir uno, no, a mí no me gusta eso. Se ve, porque una cosa es uno lo que piensa y otra cosa lo que a la persona le gusta. ¿Listo? Bueno, no sé, digamos ahí, dejémoslo ahí. Entonces yo tengo, y el valor lo tengo abajo. Vendedor 1, tanto, en marzo no vendió nada, no aparece nada, sombra, tanto. ¿Listo? Elementos que se dicen. Diseños de la gráfica, entonces diferentes diseños, como quieran ustedes, preestablecidos, donde yo puedo mirar cómo quiero yo preestablecer el diseño de mi gráfica. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy preestableciendo el diseño de mi gráfica, le estoy diciendo cómo quiero ver mi gráfica. ¿Vale? Pues ahí están apiladas, bueno, en fin. Y otro elemento supremamente importante cuando nosotros estamos trabajando con gráficas es decirle a él cómo quiero que sea la forma. La forma. ¿En qué sentido la forma? Me explico. Entonces, ojo ahí. Cuando yo selecciono aquí, he seleccionado el fondo. Cuando yo selecciono aquí, he seleccionado el título. Aquí selecciono las barras, aquí selecciono esto, aquí selecciono algún elemento. Entonces, ojo porque nosotros tenemos un botón que es el clic derecho, que tenemos un elemento que dice formato. Ojo porque me va a dar el formato de área dependiendo de lo que haya seleccionado, pero me va a salir aquí un elemento. Entonces, formato del área de diseño. Si yo seleccionase el título, me va a salir formato del título. ¿Sí? Si yo seleccionara todo el fondo, formato del área del diseño. Si seleccionara acá, formato de líneas de descripción. Si yo seleccionara aquí abajo, formato de la tabla. Si yo seleccionara el valor, ojo, ahí seleccioné toda la serie, pero si vuelvo a darle clic, quiero seleccionar una sola, entonces me dice formato del punto. ¿Por qué entonces yo hago ese ejercicio aquí con el del punto? Entonces resulta y sucede que yo no estoy hablando, bueno, estoy hablando de meses y digo junio, y yo quiero decir que junio tenga un relleno diferente, entonces, ojo, tengo relleno, tengo efectos y tengo opciones. Voy a decirle que el relleno de ese, recordemos que primero seleccioné todo, luego solo ese, le dije que sea un degradé. Listo. Ahora voy y selecciono otro. Le digo que es el relleno de septiembre. Quiero que sea una imagen. Entonces le voy a colocar una imagen.
pero entonces la voy a sacar por allá de una tabla. Entonces le voy a dar insertar y le voy a decir que una imagen en línea. Ojo, yo estoy hablando de septiembre. Para el ejercicio que ustedes necesitan, por ejemplo, pueden colocarlo con Tigo celular, y para cada valor le pueden colocar la grafiquita bueno, no sé, voy a colocarle animales, voy a colocarle aquí listo, insertar. Listo, entonces miren, me aparecieron los dos tigrillos ahí. Valores que yo les estoy colocando porque seleccione. Si yo quiero seleccionar a fondo, mire, acá, lo mismo. Entonces, un relleno. Miren, le colocó el relleno de degradé. Un relleno con imagen. Aparecieron los tigrecillos. Un relleno de una trama. Entonces puedo colocarle tramas. ¿Sí? Entonces, el degradé. Y ahí yo voy a colocar, ojo, no se vayan a matar las espaldas y me vayan a decir, ay, no, es que el profesor nos enseñó a colocar las gráficas solo con degradé y con las flechitas así, y entonces pues yo, no. Recordemos que esto es un ejercicio más de cacharreo, de cómo me gusta. Y nosotros hemos aprendido, y a mí eso sí me lo ha enseñado la experiencia a lo largo del tiempo, es que a mí me puede parecer hermoso verlo así. Y yo digo, eso se ve divino así. Y va la persona de publicidad o viene la persona de ventas y dice, uy, no, eso, los colores azules definen que tenemos una personalidad, no sé, se inventan una cantidad de cosas que uno no sabe. Que no, que cómo le va a colocar a los tigrillos, ¿no? Es que yo quiero, que cómo está entonces en blanco, bueno, en fin. Pero si yo sé modificarlo, a mí me dicen, listo, tigrillo, entonces tú selecciono tigrillo, voy al relleno y le digo, tranquilo, no, le coloco otro color. ¿Cómo le gusta el anaranjado? Listo, le coloqué el anaranjado. Ya, mira, ahí sí así le dicen a uno, vea que así se ve bien, porque es que difiere del resto. Bueno, en fin, ¿listos? Yo solo les estoy explicando y les estoy indicando que cada uno de los elementos que corresponde a la gráfica, yo le puedo modificar el valor. Y tener unos valores agregados acá, que son los elementos que yo puedo agregar. También puedo cambiar los estilos, o también puedo filtrar. Yo puedo decirle, por ejemplo, acá en el ejercicio que solo quiero ver septiembre, ¿cierto? Si yo le doy aplicar, entonces solo me muestra septiembre con el color así que yo le puse. Entonces tenemos aquí valores que me están determinando y me están ayudando para hacer aquí como presentaciones. Y es que en sí las gráficas es una presentación de lo que yo tengo en la tabla. Entonces recordemos que yo cuando estoy haciendo un Excel, puedo hacer un documento para imprimir, una tabla para llenar bases de datos o un documento para presentar. ¿Vale? Y entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando con esos elementos y con esos diferentes elementos. ¿Súper? Bueno, vale. Entonces ahí tenemos esa gráfica. ¿Listo? Esta gráfica, como está insertada, recordemos que la coloca encima. Ahora, no importa. Usted lo puede colocar encima de la tabla, porque lo que usted quiere presentar es su gráfica. No quiere presentar alguna otra cosa más. Su gráfica. Entonces, para su presentación, esa es su gráfica. ¿Listo? Y usted la puede copiar ahí o pegarla en otra hoja o ya copiarla ahí y llevarla a un PowerPoint. ¿Listo? Pero ahí tiene su gráfica, que eso es en realidad lo que quiere presentar. Vale. Entonces seguimos hablando de las gráficas. Y cuando nosotros hablamos de las gráficas, entonces lo que nos interesa es qué es lo que seleccionamos para saber qué es lo que queremos ver nosotros. Entonces yo me voy a poner al ejercicio de seleccionar todos estos valores por mes y vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3. O sea, yo quiero en una gráfica ver cómo se comportó en enero los 3 vendedores, pero recordemos que estoy utilizando valores
valores, llamémoslo, similares o valores pues semejantes es la palabra, valores semejantes, los cuales me pueden determinar que estoy hablando de cuánto vendió. Yo no quiero decir que en el mes de enero vendedor 1 y el vendedor 3 tenga la cantidad de hijos. Es algo ilógico. O seleccionar por allá precios de ventas y luego vender qué productos seleccionar. Tengo que tener elementos relacionados que son los que yo voy a poder graficar para, pues obviamente, tener una tendencia de una gráfica. ¿Vale? Entonces, mire, acá tengo mes, vendedor, pero 1, 2 y 3. Entonces yo le voy a preguntar al sistema y le digo insertar, tenemos un valor agregado ahora. Yo sé que hay más gráficas, yo sé que hay más gráficas, pero por ahora estamos viendo las gráficas recomendadas y tengo estas gráficas recomendadas. La de línea, la de tendencia donde me muestra enero y me muestra vendedor 1, 2, 3. Febrero, vendedor 1, 2, 3. Uy, miren, este está interesante. Me muestra enero y me suma todo enero y me dice cuánto hizo cada uno. Aquí, parecido, y me muestra cuánto hizo cada uno. En marzo, el vendedor 3 no, el vendedor 1 no hizo nada, entonces me mandó a 0, hizo que todo se bajara. ¿Sí? Entonces tenemos gráficas que son interesantes. Bueno, vamos a utilizar esta. Vamos a decir aceptar. Vamos a utilizar esa. Ahorita no me interesa el resto, sino la voy a poner acá. Entonces tengo mis valores. Entonces en enero. ¿Qué pasó en marzo? Pues que el vendedor 1 no vendió nada. ¿Qué pasó en agosto? Que el vendedor 1 no vendió nada. ¿Qué pasó en mayo? Que el vendedor 3 no vendió nada. Entonces yo tengo un ejercicio y lo mismo que cuando yo tengo un formato, cuando tengo un elemento de selección, yo puedo cambiar el tipo de gráfica, le puedo decir, no, yo quiero que me muestre en 3D y me haga, no sé, bueno, en 3D y le doy y le doy a aceptar y entonces después yo le digo que me aparezca así en ese ejercicio y yo quiero verlo así. Eso depende de la necesidad o de lo que ustedes quieran manejar para su ejercicio. ¿Listo? Entonces ustedes están determinando y están haciendo el ejercicio de qué es lo que yo quiero ver o cómo lo quiero ver. ¿Súper? Listo. Entonces, ¿qué diferencia les voy a presentar yo a ustedes acá? Miren que ustedes están aquí viendo enero y ven los 3 vendedores. Febrero y ven los 3 vendedores. Marzo, como el primer vendedor no vendió nada, pero serían los 3 vendedores. Y hay un ejercicio donde siempre todo el mundo dice, pero ¿qué significa eso? Mire, vamos a cambiar la fila a columna. Y miren lo interesante. Si yo la cambio, entonces aquí tengo por mes, pero aquí voy a tener por vendedor. Y tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero por vendedor, ¿cómo se comportó? Que yo al ton de cuentas me voy a ver que el vendedor 2 fue el que más vendió. No me importa, bueno, pues sí me importa un poco la cantidad. Ah, listo, no la quiero ver así. No la quiero ver de esa forma, sino la quiero ver de esta, no, perdón, otra. La quiero ver de esta forma, aceptar. Aquí se ve mejor. Cambiar. Miren, aquí está por año, por mes. Aquí está por vendedor. Y en el mes que no vendió nada, 0. ¿Cierto? Pero pues yo tengo una relación de cómo vendió. No, es que yo necesito saber cuál fue la totalidad, o sea, la totalidad de los vendedores. Entonces, aquí sí tendría que colocar total del vendedor 1, 2 y 3. Y es importante porque aquí se aplicaría lo que yo estoy mostrando. Aquí se aplicaría lo que yo estoy mirando acá, de la totalidad, acá, de este total.
Entonces, yo veo cómo fue pero yo quiero saber Entonces, yo veo que el vendedor 2 fue el que más vendió. Ojo, porque estoy representándolo y estoy tratando de representarlo de una forma gráfica, para que las personas al ojo vean, sin necesidad de saber el valor exacto, vean. Claro, ahorita que hago una referencia, yo me pongo acá y yo puedo colocar al chip 0 y en la siguiente. Ay, ¿qué pasó? Al chip 0. Y aquí al chip 0, pero voy a colocar estos valores de más. Me demoré una gotica, no importa. Entonces yo también al ojo puedo ver aquí que el que vendió más fue el de 6 millones, ¿cierto? Pero es que yo lo quiero ver en una tendencia de una gráfica. Listo, no, es que yo quiero verlo es diferente. Quiero verlo es por mes. Aquí es donde eso es lo que los elementos que nosotros jugamos. Y lo más importante es saber seleccionar. Ojo, él cómo sabe que estos valores que es vendedor 1, vendedor 2 y vendedor 3 son títulos. Pues lógicamente porque esas son palabras y el resto de elementos son valores. Entonces, hacer lo primero que está ahí, ser una palabra, eso. Y yo aquí coloco mes, pues obviamente ese es y la tendencia de enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Listo? Entonces tengo ese ejercicio para poder yo representar valores gráficos. ¿Listo? Entonces, vale. Este gráfico lo vamos a montar por acá. Vamos a quitar este porcentaje. Bueno, listo. Espero que yo voy a colocarlo más pequeño, voy a hacerles una consulta. ¿Sí? Miren, ahí está la gráfica de unos valores que están representados. Espero y pregunto, ¿entendieron lo que son las gráficas? ¿Sí les pareció entendible? Y yo sé que es con el ejercicio. Ahora, ustedes pueden coger esas gráficas y hacer las diferentes gráficas. ¿Entendieron qué es hacer una gráfica? Sí, profesor. ¿Listo? Entonces, les voy a regalar, antes de salir un poquito a descanso, les voy a regalar un guau. ¿Listo? Les voy a regalar un guau. Pero yo veré el guau, ¿no? Yo veré porque nos estamos aquí esforzando. Ustedes les agradezco por estar acá acompañándome. Muchas gracias por estar acá acompañándome y espero les agrade este guau. Entonces, miren, aquí estoy en la tabla y yo a ustedes les expliqué que es una cosa que solo ustedes que ven el curso conmigo lo saben, porque yo sé que ningún otro profesor lo explica. Porque cuando yo voy a insertar gráficas, aparece un elemento que se llaman mini gráficas. Este objeto nunca nadie lo expresa ni lo representa. Yo les expliqué a ustedes que las gráficas son valores que yo coloco adicionales, ¿sí? Y que los vemos acá, que es una gráfica para exponer. Pero resulta y sucede que las mini gráficas son valores que yo sí coloco en una celda. ¿Cómo así? Entonces, mire, yo me voy a ubicar en la primera celda y le voy a decir al sistema que me inserte una mini gráfica. Pero cuando yo inserto una mini gráfica, él me pregunta en un cuadro de esto, ¿cuál es el rango? ¿Cuál sería el rango? Pues los valores que yo tengo en esa celda, estos tres. Porque esa mini gráfica sí es correspondiente a una celda, no es correspondiente a un insertar, sino a una celda. ¿Sí? Y que la ubique ahí. Yo le voy a decir aceptar. Y lo que voy a hacer yo en este ejercicio es arrastrar hasta abajo y voy a tener las mini gráficas. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a ocultar estos valores. Ocultar. Y voy a tener unos valores de cómo se ven unas mini gráficas con respecto al vendedor y al mes. Y cuando yo estoy ubicado en esos valores, me aparece una pestaña de mini gráficas y me dice que yo puedo utilizar líneas. Voy a utilizar ahora columnas. Entonces, el primer mes bajito, el segundo grande y el último súper bajito. ¿Sí?
Bueno, pérdidas y ganancias no hay porque no hay valores de cero, entonces pilas, ahí no. Pero las líneas. Ahora me dice puntos altos. Miren el ejercicio que me encanta, por eso me encanta explicarlo acá. Puntos altos. Entonces le seleccioné los puntos altos y veo que hay puntos altos en la mitad. Todos los puntos altos están en rojo. ¿Qué determinan ustedes? El vendedor 2 en todos los meses ha sido el que más ha vendido. Mire, porque es el puntos altos. Puntos altos. Puntos altos. ¿Listo? Ahora les voy a decir puntos bajos. Pues el vendedor 3 es la persona que ha vendido más, excepto en mayo, porque en mayo no vendió nada, pero el punto bajo se lo ganó el vendedor 1, pero ahí tengo el vendedor. Entonces yo tengo unas mini gráficas que pueden llegar a suplir estas, pero hacen parte de la tabla y del Excel, donde yo puedo tener valores, primer punto, último, bueno, ahí ya, pero me encanta, por ejemplo, el puntos bajos. Y bueno, ojo, porque si ponen puntos altos y puntos bajos, no van a saber cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, pues lo mismo si ustedes colocan columna. Entonces, puntos altos. Miren, ahí está en rojo todo el vendedor 2. O sea, el vendedor siempre ha estado. Y de puntos altos, puntos bajos. Entonces, si ven, todo el vendedor 3 siempre ha sido el de maletas que no ha vendido. Eso es lo que miran sus jefes y esos son los análisis que necesitan ver sus jefes. Porque eso es lo que ustedes en ese momento tienen que expresar. No se es indiferente. Ay, no, es que el vendedor 3 me cae bien y yo no lo puedo. No, es que eso no son cosas sino son cosas de que el sistema matemáticamente te está mostrando lo que funciona y a ti te pagan porque matemáticamente muestres lo que el sistema te está arrojando. ¿Listo? Ese es un wow, porque muchas personas no utilizan esas mini gráficas. Y la mini gráfica es coger los valores y colocarlos como en una señal o pues como en una línea. Como en una línea y yo donde le puedo poner los dos. Y eso ya haría parte del cuadro. ¿Sí? Recordemos que aquí lo que hice fue ocultar. Les voy a mostrar. Entonces yo ya tengo un cuadro donde tengo mis valores, el valor mensual, cuántas veces vendió cero. Entonces yo sé que aquí estos vendedores, yo puedo filtrar, control shift L, filtrar y yo preguntarme, oiga, ¿cómo así que estos no vendieron en algún mes? Ah, sí, el vendedor 1 no vendió en marzo, el vendedor 3 no vendió en mayo y el vendedor 1 no vendió en agosto. Quiere decir que el vendedor 2 se salvó porque vendió todos los meses y por eso es el mejor. En fin, son ejercicios que ustedes son los que en su momento. Por eso me encanta utilizar esto y como que descansar una gotica de todo lo que yo estoy explicando y explicar aquí gráficas. Y esas gráficas y esas mini gráficas son súper especiales explicarlas con este ejercicio. Entonces, espero haber visto por ahí en el chat algún guau. No, no vi ningún guau. Bueno, espero verlo en 5, 6, 5, 4, 3. Espero ver algún guau. Ahí por ahí alguien escribe. Súper, gracias. Listos. ¿Cómo van? Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias. Eso. Listo. ¿Alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, algo que tengan que decirme? No, yo no sé, ustedes siempre me hacen la misma, siempre me hacen adelantar y termino como muy rápido. Uf, pregunten. Descansemos una gotica. Yo creo que hoy podemos salir una gotica